Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Sirenia Celestina Ortega, a nombre de Lucía Lagunes Huerta, titular de este espacio. El día de hoy hablaremos sobre la agenda internacional... ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a la nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Sirenia Celestina Ortega, a nombre de Lucía Lagunes Huerta, titular de este espacio. El día de hoy hablaremos sobre la Agenda Integral de Política Pública, acceso a la justicia, reparación del daño y restitución de derechos de las personas sobrevivientes a la trata de personas con fines de explotación sexual. Esta iniciativa fue impulsada por defensoras de derechos humanos, investigadoras y especialistas comprometidas con erradicar la trata y con garantizar los derechos de quienes la han sobrevivido. Para hablar del tema nos acompaña la doctora Alicia Mesa Vibriesca, coordinadora de incidencia en política pública del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos AC, e Ishel Iglesias González Báez, investigadora y perita en antropología social. Además conversaremos sobre el diagnóstico pobreza laboral, su evolución en el tiempo, diferencias por sexo y a nivel regional. A pesar de que el indicador se encuentra en su nivel más bajo desde 2007, el 33.9% de la población aún no puede adquirir la canasta básica alimentaria con su ingreso laboral. Para conversar sobre el tema nos acompaña Alexa Castro, analista en México ¿Cómo vamos? Las y los invito a acompañarnos. Comencemos con nuestro primer tema porque ya están aquí nuestras invitadas Alicia Mesa e Ishel Iglesias, y el pasado jueves 5 de junio de 2025 se presentó en la Cámara de Diputados y Diputadas la Agenda Integral de Política Pública, acceso a la justicia, reparación del daño y restitución de los derechos de las personas sobrevivientes a la trata con fines de explotación sexual. Esta iniciativa fue impulsada por defensoras de derechos humanos, investigadoras, especialistas comprometidas con erradicar la trata y con garantizar los derechos de quienes la han sobrevivido. Este documento nace ante una problemática invisibilizada, la trata de personas. En México se estima que hay alrededor de 270,000 víctimas, aunque la cifra negra es enorme debido, por supuesto, a la clandestinidad, a la normalización de esta violencia y, por supuesto, a que está ligada a otros temas de los que también hablaremos, por ejemplo, la explotación sexual, un sistema proxeneta y, por supuesto, el sistema patriarcal. Entre los datos más alarmantes se señala que el 99% de los casos de trata con fines sexuales quedan impunes. Además, se documenta que 65% de las víctimas son mujeres, muchas de ellas menores de edad. El diagnóstico también evidencia que México ocupa el primer lugar en producción de pornografía infantil en América Latina. Qué lamentable que nuestro país ocupe este lugar. Y bueno, en este acto de presentación del diagnóstico y de esta agenda participaron activistas como Ishel Iglesias, como Alicia Mesa, y ellas están hoy con nosotras. Entonces me gustaría comenzar este diálogo con ustedes, Ishel, Alicia, desde su experiencia, pues, ¿qué es lo que estamos viviendo en México en relación con la trata? Es decir, estamos diciendo que México ocupa el primer lugar en producción de pornografía infantil, en que el 99% de los casos de trata con fines sexual quedan impunes. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Cómo caracterizar la trata que está sucediendo en México? Comenzamos contigo, Ishel. Sí, muy buenos días y muchísimas gracias por abrir este espacio. Bueno, la situación de la trata en México es alarmante. Un dato que tenemos aquí es que, tenemos el tercer lugar a nivel mundial en la comisión del delito de trata según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, y el 51.3% de las modalidades de trata se configuran en la explotación sexual. Entonces, lo que estamos mirando es que la trata no es un delito que disminuya, sino que al contrario, además de ir creciendo, se va adaptando sus modalidades o las formas en las que los tratantes captan a las víctimas y las explotan, se adaptan al sistema legal y también van buscando estos espacios en los que lo puedan hacer sin ser descubiertos o sin que las víctimas puedan identificar la trata como un delito del que están siendo como tal víctimas, valga la redundancia. Entonces, la situación que vemos y el porqué de la agenda implica
pensar no solamente en hacer acciones sin ser diagnosticadas, que solamente tratan de cumplir con un mandato y decir, bueno, ya tenemos un programa o ya tenemos una agenda y entonces con esto queda saldada esa deuda. Por el contrario, lo que se busca es que realmente exista una reparación del daño, pero sobre todo una garantía de no repetición. O sea, es encontrar las causas estructurales que están provocando este delito, específicamente en el que nos estamos concentrando, es en la trata con fines de explotación sexual. Y entonces, partiendo de esto, es tratar de entender qué está llevando a los hombres a convertirse en explotadores, a los hombres a convertirse en prostituidores y también a muchas mujeres a ser captadas por estas redes o por estos sujetos y tratar, justo algo que se plantea en la agenda es el apartado de prevención y de ahí se busca tratar de erradicar estas causas estructurales o visibilizarlas desde el ámbito comunitario a partir de las particularidades que tiene cada territorio. Muchas gracias, Shishel. Esto que tú nos señalas es como la gran pregunta a resolver y la gran cadena de responsabilidades, ¿no? ¿Qué lleva a las mujeres a estas condiciones? ¿Qué condiciones de vida las llevan a ser víctimas de trata, a caer en las redes de trata? Pero por otro lado, ¿dónde están las responsabilidades, ¿no? En un estado que va normalizando la trata, la violencia, el sometimiento de las mujeres, pero además que el patriarcado opera con personas concretas, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de los hombres? ¿Por qué los hombres desean estar en esta situación, ser tratantes, beneficiarse de este sistema? Y otro dato bien interesante de este diagnóstico es cómo retrata la complejidad de la explotación sexual y de la trata. Por ahí dice, no es lo mismo una mujer que nace en Tlaxcala, por ejemplo, en un estado que tenemos en el imaginario y porque es real también de acuerdo con los datos, que está caracterizado por la trata, las mujeres que son víctimas de trata en este estado, pero que no es lo mismo que la trata que viven las mujeres en la frontera sur, por ejemplo, ¿no? O la trata en la frontera norte. Esta complejidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo caracterizamos cada una de estas zonas y qué están viviendo las mujeres ahí, Alicia? Bueno, primero, muchísimas gracias por el espacio. Saludos a la audiencia de CIMAC. Agradezco mucho todo lo que hacen en CIMAC por las mujeres, ¿no? En este periodismo feminista. Y bueno, miren, es muy complejo lo que está sucediendo, porque incluso una persona que puede ser víctima de trata con fines de explotación sexual, durante todo este proceso de estar subordinada a los hombres, a los varones, que pues ejercen su poder sobre ellas en todos sentidos, les cambian las modalidades de trata, ¿no? Ayer yo me vi con una persona sobreviviente de trata de personas y me contó cómo a lo largo de 15 años ella sufrió trata con fines de explotación sexual, trata como trabajo forzado, como, por ejemplo, los proxenetas le hacían abrir cuentas para dar dinero a las diferentes autoridades, ¿no? Entonces, ella me hablaba de lo difícil que era salir de esa situación, debido a que había policías involucrados, ministerios públicos involucrados y personas juezas y jueces. Entonces, es muy complejo ahora la situación y por eso en la propuesta de agenda hacer investigación en cada entidad de la República para ubicar las causas de la violencia. Es decir, la trata es lo que vemos en la punta del iceberg, no es la violencia directa. Esta la vemos como la trata con fines de explotación sexual. Podemos ver a las mujeres, nosotras en la calle, las cuales pues obviamente el papel del Estado en la cuestión de que se sigue tolerando y no hay ninguna prohibición para los que demandan los servicios de las mujeres, los prostituyentes. Eso es como muy claro, ¿no? La violencia que ellas están viviendo. Pero es muy diferente, por ejemplo, en el sur, en Tapachula, donde podemos ver
a mujeres menores de 18 años, adolescentes, y podemos ver cómo se gesta toda una economía de la trata con fines de explotación sexual, donde son los hombres quienes la dirigen, quienes la administran y quienes se quedan con esas ganancias, y son las mujeres generalmente menores de 18 años, provenientes de Centroamérica, quienes son explotadas en estos sitios. Igual es diferente a la trata que se ve en Tijuana, ¿no? O la trata que se ve en otros lugares, como en las maquiladoras. El trabajo forzado es la segunda forma de trata con fines de explotación económica que no tenemos ni siquiera la infraestructura para detectar, ¿no? Esa es una por estado, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no tiene mayor número de inspectores, entonces no hay cómo detectar el trabajo forzado. Está muy bien este diagnóstico que nos vas dibujando, que nos permite ir pensando en dónde están las cadenas, ¿verdad? Las cadenas que van haciendo las autoridades y las diferentes instancias involucradas, que si bien podrían estar vigilando, estar tomando acciones, lo que hacemos es que, lo que observamos es que cometen una serie de omisiones. Y hay un tema muy delicado que a mí me gustaría abordar en este segmento, para en el siguiente segmento irnos hacia toda la parte de las propuestas, las recomendaciones, por dónde entrarle al tema, pero hay un tema muy interesante que se vuelve pues doblemente interesante por el debate que genera dentro incluso del movimiento feminista, que tiene que ver la trata con fines de prostitución, de explotación sexual comercial de las mujeres, y que de acuerdo con el informe que ustedes presentaron, con el diagnóstico en el que estamos comentando, pues también se señala cómo pues no se garantiza para estas mujeres nada, sino que se convierten en mercancía, ¿no? Es decir, ahí están las grandes marcas de género de las mujeres que están viviendo explotación en este país. Sobre este tema, Ishel, que pudieras compartirnos cuál es el análisis que tú haces en este sistema que fomenta una violencia estructural en el que las mujeres se vuelven mercancías. ¿Dónde están esas marcas de género? ¿Dónde ubicas tú que están estas grandes raíces de este sistema estructural que reproduce la trata de las mujeres con fines de prostitución o de explotación sexual comercial? Estas marcas de género, o digamos, por qué este delito tiene que ser analizado desde esta perspectiva feminista, tiene que ver con que estamos hablando del control sexual sobre la vida de las mujeres. Hay un control sexual de las mujeres y este control sexual se ejerce de diversas formas. Y en este delito, que lo que recae es el proxeneta o la red, lo que busca es vender a esta mujer para que otros hombres accedan a su cuerpo a través de un pago. Lo que estamos viendo es que está precisamente centrado sobre esta sexualidad. Y entonces tenemos que mirarlo desde este enfoque, porque de otra manera no lo vamos a comprender. Muchas veces se dice, bueno, es que son las condiciones económicas, ¿no? Estas vulnerabilidades las que llevan a las mujeres. No tiene que ver con que sean mujeres. O vemos las vulnerabilidades educativas, o vulnerabilidades familiares, o vulnerabilidades de salud. Y entonces nos vamos por las ramas. Por supuesto que están estas que tienen que ver con violencias estructurales, pero lo que está en el centro es la vida, la sexualidad y la subjetividad de las mujeres. Y entonces, si lo miramos de esta forma, podemos presentar no solamente una mirada integral, sino también una atención integral. Aquí es muy importante algo que me ha servido a mí para entenderlo. Yo empecé a trabajar con las mujeres en el 2009 y después, cuando vengo a vivir a Tlaxcala y empiezo a hacer trabajo en las comunidades de origen, tanto de proxenetas como de mujeres víctimas de este delito, y esto a partir de lo que un proxeneta compartía, que decía, pues es que la sociedad a mí me hace el trabajo muy fácil. Yo no soy el que le dice a las mujeres que ya las echaron a perder. Y entonces entender lo que implica esta frase de echar a perder, que son las sanciones sobre la sexualidad, o sea, es decir, que una mujer tiene derecho a vivir libre de violencia, sí y solo sí encaja como en esta
pensemos como de forma binaria, ¿no? Las buenas, ¿no? Las honradas, todo esto lo digo entre comillas, aquellas que son consideradas honorables, la buena madre, la buena esposa, la que tiene un comportamiento intachable. Y por otro lado, entramos todas las demás, ¿no? Cualquiera que no cumpla con este esquema va a ser considerada una mala mujer a la cual se tiene que aleccionar. Y ahí vemos delitos como la violencia sexual, los feminicidios y la explotación sexual. Y entonces, tratando de entender esto, hacíamos ejercicios en las escuelas en donde hablábamos con mamás y con papás y preguntábamos, ¿qué se dice, ¿no? De las jóvenes si pensamos que alguna de 13, 14 años dice estoy embarazada? La culpa recae sobre ella, no recae sobre el responsable también del embarazo, que sería la pareja o quien sea. Y entonces decían pues que ya le echaron a perder, que ya no se va a casar bien, que ya no sirve, que manchó el honor y toda la serie de frases que conocemos. Eso nos muestra cómo opera un sistema de dominación patriarcal y nos muestra que justamente el honor en la vida de las mujeres, o sea, es muy distinto a cómo se construye el honor masculino. En las mujeres el honor está entre las piernas y cualquiera que escape a eso tiene que ser castigada. Y entonces se van construyendo estas vulnerabilidades que tienen que ver con este sistema sexogénero, en donde las mujeres pues quedan desprotegidas y ahí son el tipo de mujeres que los proxenetas buscan enganchar y que dicen, bueno, es que si ya la corrieron de su casa, es que si ya la sancionaron y tú le dices, mi amor, a mí no me preocupa, no me importa que tengas un hijo, ¿no? Yo a ti te quiero, yo te amo, yo le voy a dar mi apellido a tu hijo, yo te voy a cuidar. Es muy fácil de engancharlas. Es muy fuerte esta observación, esta reflexión que nos compartes, Ishel, porque precisamente nos lleva a pensar el gran impacto que tienen los estereotipos de género en nuestra sociedad, el control de la sexualidad, el control de la vida de las mujeres a partir de los supuestos que nos han vendido y que nos aprendimos súper bien sobre lo que es una buena mujer y cómo esto se viene reproduciendo en toda la estructura social, de tal manera que cuando una mujer vive determinada situación sobre su sexualidad, su vida privada, sobre su ejercicio de proyecto de vida, pues se ve impactada por esta serie de expresiones, pero que no son solo expresiones, sino que tienen un sistema que les permite su reproducción y además que impactan en la realidad de las mujeres. En esta gran pregunta de qué las lleva, pero no solo qué las lleva, sino qué hace la sociedad frente a estas mujeres, cómo está la criminalización social, ¿no? Y que aún dentro de este gran tema complejo como es la trata con fines de explotación sexual, hay una normalización y hay también un poco de perdón social, ¿no? Permisividad social para con los agresores, los perpetradores, los proxenetas, contra las autoridades que están vinculadas a ello, y no hay esa tolerancia para las víctimas, no hay empatía, no hay redes de apoyo, no hay, y sobre esto precisamente hablaremos en el siguiente bloque, porque algo que también nos refiere este diagnóstico sobre trata tiene que ver con las recomendaciones para la política pública, ¿no? Es decir, hay diferentes niveles, desde mujeres y hombres que están viviendo ello, pero ¿cuál es la responsabilidad de las autoridades? Y hay un derecho fundamental que no tenemos que perder de vista, que es el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, seguiremos hablando sobre esto, pero denme oportunidad, por favor, de ir a una cápsula. Vamos a escuchar esta cápsula que nos ha preparado la producción, que se llama Sistema Proxeneta, y regresamos en breve. El sistema proxeneta, una estructura de violencia patriarcal. En el contexto de la reciente presentación de la Agenda Integral de Política Pública para la Restitución de Derechos a Víctimas de Trata con fines de explotación sexual, defensoras y especialistas alertaron sobre la existencia de un entramado estructural, el sistema proxeneta. Esta forma de organización, íntimamente ligada al patriarcado, opera bajo esquemas de dominación que reclutan, someten y explotan principalmente a mujeres y niñas. Lejos de ser un fenómeno aislado, se trata de una práctica sostenida por intereses económicos, políticos y culturales que perpetúan la violencia sexual como forma extrema de control.
Por su parte, el académico tlaxcalteca Óscar Montiel explicó que este sistema no solo involucra a los proxenetas o explotadores sexuales directos, sino también a actores secundarios como funcionarios, empresarios y personas cercanas que permiten y encubren estos delitos, muchas veces a cambio de beneficios económicos o favores políticos. Estos esquemas permiten la esclavitud sexual como fin último, reforzada por redes de impunidad y normalización social. Desde una perspectiva crítica, la doctora Alicia Mesa Briviesca subrayó que dicho sistema se alimenta del patriarcado, por lo que resulta urgente construir políticas públicas desde dos enfoques fundamentales: la despatriarcalización y la desproxenetización. Esto implica no solo castigar el delito, sino desmontar las estructuras sociales, económicas y culturales que lo permiten y justifican. Entre las propuestas clave, destaca la creación de refugios especializados bajo la responsabilidad directa de los gobiernos estatales en coordinación con las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Estos espacios permitirán ofrecer atención integral, diagnósticos y planes de restitución de derechos para sobrevivientes de trata, especialmente niñas, adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad. También se plantea la creación de casas de medio camino para sobrevivientes y sus familias, así como la implementación de programas de capacitación para servidores públicos que incluyan enfoques interseccionales de género, diversidad sexual y derechos humanos. Todo ello acompañado de la exigencia de asignación presupuestal efectiva, como lo establece el artículo 81 de la Ley General para prevenir y sancionar la trata de personas. El sistema proxeneta, según lo señalaron especialistas en la Cámara de Diputados, no podrá ser erradicado sin un cambio profundo de conciencia y acción institucional. La violencia sexual no es un daño colateral, sino una manifestación del orden patriarcal. Visibilizar esta red de complicidades es el primer paso para garantizar justicia, reparación y dignidad para las sobrevivientes. Informó para Análisis Feminista, Marlene Galván. Regresamos a Análisis Feminista. Es un gusto que puedan acompañarnos en esta segunda parte de esta mesa. Les recordamos el número en cabina, que es el 5535-04-46-4761. Se los repito, 5535-08-4761. Nos dará muchísimo gusto escuchar sus mensajes, comentarios, sobre todo en estos temas tan complejos y polémicos como puede ser la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Les recordamos también las redes sociales. Nos pueden encontrar en X y en Facebook como CIMAC Noticias. Estamos también en Instagram como CIMAC TV y les invitamos a usar los hashtags CIMAC Radio, periodismo feminista también. Y continuamos en esta conversación con Alicia Mesa, la doctora Alicia Mesa, y con Ishel Iglesias, quienes son expertas en estos temas que estamos abordando desde el trabajo de investigación, desde el trabajo en antropología, que nos ayudan a explicarnos los porqués de la trata. Esta agenda que se presentó la semana pasada, este diagnóstico, además de diagnosticar, de caracterizar la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la trata en México, que ya hablábamos de un terrible primer lugar que ocupamos en pornografía infantil a nivel de América Latina y de todas estas desigualdades que viven las mujeres para finalmente ser víctimas de trata. Además de ello, también propone medidas específicas para la reparación integral del daño, la restitución y la atención psicosocial especializada y el acceso a la justicia para las víctimas. También señala algunas recomendaciones para que los operadores, las y los operadores de justicia implementen un enfoque de derechos humanos y de género. En esa presentación, la doctora Alicia Mesa destacó que la violencia sexual no puede ser disociada de la violencia feminicida y que no se pueden crear políticas públicas si no se cuestionan las bases culturales que permiten la existencia de la prostitución y su vínculo con el poder masculino y la deshumanización de las mujeres. Entonces, en este sentido, doctora Alicia, Ishel, ¿cómo se puede trabajar con las sobrevivientes de la trata? Vemos quienes nos dedicamos a los medios de comunicación, observamos de manera constante cómo ciertos medios de comunicación colocan a las víctimas, por supuesto de una forma sexista, cosificadas, son revictimizadas.
¿cómo se puede abordar el tema? ¿Cómo trabajar con las sobrevivientes de violencia? Y yo hablaría no solo en el caso de los medios, sino desde las autoridades. Ustedes tienen una propuesta para la atención, para la reparación del daño. ¿Cómo abordamos este tema tan complejo? Bueno, exactamente ayer platicábamos con sobrevivientes de trata sobre este tema, ¿no? Entonces veíamos la atención que se está brindando no es suficiente. Por ejemplo, esta persona que fue víctima de trata durante 15 años, le daban solo 5 sesiones psicológicas, ¿no? Entonces, realmente vemos que los recursos de las instituciones son escasos y que no se brinda esta atención integral. Gracias a la lucha que ella hizo, ahorita tiene mayor atención psicológica. Sin embargo, hay carencias en esto. La otra es la protección. Esta persona que estuvo en situación de trata me contaba cómo necesitaba protección, porque a ellas les dan un botón, pero dice, este botón de alerta, ¿no? Me lo pueden quitar y me quedo sin ninguna protección. Cuando ella denuncia a los proxenetas, inmediatamente al día siguiente, y dice, pues, ¿cómo pudieron saber a quién denuncié y dónde vivía? Inmediatamente después los proxenetas estaban en su casa amenazando. Entonces, falta también esta protección y también falta una profunda investigación dentro de las instituciones para ver quién está relacionado o relacionada con la trata de personas. Porque mientras no haya esa investigación, el sistema proxeneta se va a seguir alimentando. No hay esta cuestión que dice Ixchel es fundamental. Hay una cultura que lo permite, pero también hay esta violencia estructural que tiene que ver con las instituciones que ya se transformaron debido a esta cultura y que tienen ganancias del sistema proxeneta. El problema con este sistema es que genera muchísima ganancia, ¿no? Está primero las ganancias del narcotráfico, las ganancias del tráfico de armas y tercero, las ganancias por la trata de personas. Entonces, obviamente, esas ganancias pues hacen que le puedan pagar a autoridades para seguir teniendo sus 3 o 4 o 5 o 6 personas en situación de prostitución explotadas sin ninguna posibilidad de salir. Y obviamente sí tiene que ver con la violencia feminicida. Algo que yo les comentaba es como dos adolescentes, una de 14 y una de 16 años, quisieron salir del sistema proxeneta y las llevaron a Puebla, ¿no? Y en un lugar que ellas no reconocen porque fueron con los ojos vendados, mataron a una a golpes frente a la otra y le dijeron, eso mismo te vas a hacer si tú te sales, ¿no? Entonces, la cuestión de ver a la otra persona como objeto de explotación y como objeto de yo te puedo matar cuando yo quiero, ¿no? Es parte de este sistema de un control absoluto sobre las víctimas. Y aquí va lo de la política pública, ¿no? La política pública debe tomar en cuenta la voz de las personas sobrevivientes porque son ellas las que exactamente pueden decir en qué parte de la política pública se está fallando, en qué parte de la política pública hay corrupción, en qué parte, ¿no? La atención es realmente limitada. Ellas me decían ayer, hay que poner refugios en los lugares donde haya menor incidencia de trata, porque si no, es un peligro constante, ¿no? Entonces, habría que hacer un análisis georreferencial de la trata, ¿no? Ubicar cuáles son las causas y dónde estarían más seguras las víctimas. Y la otra es que la víctima, ¿no? La persona sobreviviente pueda decir cuándo ya está segura. Porque a veces lo está determinado la institución, pero la persona sobreviviente no está segura, ni ella ni sus hijos. Y muchas veces, como nos han comentado, los hijos de ellas e hijas son explotadas, ¿no? Y son explotados en otro tipo de trata, ¿no? De trabajo forzado. Y obviamente les impiden seguir trabajando. Y en esta perspectiva de los derechos humanos que son integrales,
obviamente vemos cómo se van reproduciendo las pobrezas y las vulnerabilidades, ¿no? Porque se vulnera el derecho al trabajo, a la educación, a la salud. Y aquí es muy interesante porque ellas me decían que era muy importante tomar en cuenta a las escuelas, o sea, la capacitación de maestras y maestros como primeros respondientes para identificar quién puede ser posible víctima de trata o quién está siendo tratada. Y la otra es el sector salud, porque ellas dicen, en algún momento de nuestra vida vamos al sector salud, ya sea por partos o sea por los golpes que nos dieron. Entonces, dicen, yo estuve en el sector salud y no me preguntaron, y siempre estuvo la persona que era la mamá del proxeneta junto conmigo, y yo no podía hablar. Entonces, falta capacitar al sector salud para ello. Entonces, la política de prevención y de atención tiene que ir hacia el fondo y tomar la voz de las personas sobrevivientes para saber en qué momentos, porque tenemos reglas, tenemos protocolos, tenemos manuales de atención, pero realmente la finura de cómo los aplicamos la tienen las sobrevivientes. Alicia, esto que tú señalas es súper importante, ¿no? Cómo realizamos un trabajo interinstitucional que permita desde las diferentes autoridades, áreas de desarrollo, ámbitos de acción, que permita identificar estos focos rojos en las mujeres, ¿no? Cuando pueden ser víctimas o ya que están siendo víctimas, que podamos saber qué paso sigue, ¿no? Cómo podemos rescatar a estas mujeres o bien qué tiene que hacer la autoridad para hacer frente a esta violencia. Pero estamos hablando de un tema súper complejo, es una red millonaria, ¿no? Es una red de la que se benefician muchas personas, muchas personas de esta estructura social y un poco regresando a la pregunta que colocaba Ishel, ¿no? ¿Por qué un hombre quiere ser parte de este gran problema? ¿Por qué una mujer cae en ello? Entonces, a mí me gustaría seguir en ese orden de ideas también, Ishel, porque ¿cómo podemos derribar, si ya nos ha señalado que se trata de un gran problema también con fuertes raíces culturales que se reproducen, que permiten que se sostenga este sistema proxeneta? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo trabajarlo? Alicia ya nos da una gran ruta, por supuesto, pero Ishel, desde el ámbito cultural, tú que lo trabajas en esta entidad federativa que es Tlaxcala, que conocemos históricamente como cuna de la trata, ¿cómo abordarlo? ¿Cómo lo podemos hacer, Ishel? La forma que más funcionaría sería a través de la prevención. Esto es algo que ya han hecho organizaciones como el Centro Fray Julián Garcés, que incluso tienen todo un modelo de prevención en las escuelas y que lo han trabajado con una red de profesoras y profesores que han buscado implementar estas metodologías y estas reflexiones desde la educación básica, que nos lleva a transformar justamente los estereotipos, a cuestionar y erradicar estas formas de relacionarnos. Esa es la base, porque si no se trabaja desde la prevención, solamente se tiene una idea del delito, justamente no como un fenómeno, no como una problemática social, sino como un delito. Y esto nada más nos lleva al ámbito de la judicialización. Entonces, algo que nos ha funcionado como equipo de trabajo ha sido pensar en cómo las investigaciones, cómo la teoría co-construida con la gente, con las organizaciones sobre el territorio, nos permite tener conceptos como lo que es el sistema proxeneta, que nos permiten mirar, trabajar y generar estos procesos comunitarios y que nos dan otra mirada, porque justamente la mirada de la judicialización pues solamente es decir, bueno, pues si no hay denuncias, entonces el delito ya no existe, sabiendo que este es un delito en el que es muy difícil denunciar. Y luego cuando se llega a denunciar no se abren carpetas de investigación, porque si no encuentran que hay delincuencia organizada, dicen que esto no es delincuencia organizada. Y que por lo tanto no es trata. Entonces, esto ha llevado a una normalización y no solamente, o sea, tiene que ver con diferentes elementos estructurales en donde te preguntas, pues, ¿a quién beneficia que esto no se visibilice? No solamente es a los proxenetas, sino también a un Estado, porque vivimos en un Estado proxeneta que simula. ¿En qué sentido? O sea, poder hacer un trabajo de prevención amplio implicaría
pues la voluntad, ¿no? El que políticamente digan esto hay que hacerlo porque hay un compromiso con la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y no lo hay, se simula en los presupuestos. Voy a poner un ejemplo en el caso de Tlaxcala, que es justamente con el presupuesto que se aprobó para el 2025 para el tema de la trata, que son 780.7 millones de pesos. ¿Pero a qué se va ese dinero? O sea, entre los rubros que hay para erradicar el tema de la trata, tienen uno que se llama Transformando una nueva historia del Toro Bravo como arte y tradición en Tlaxcala. Le designan poco más de 67,000 pesos. Tienen otra que es el desarrollo turístico, que le destinan 499,000 pesos, un poquito más. Desarrollo de medios de comunicación gubernamentales en beneficio de los tlaxcaltecas, casi 2 millones de pesos. Es decir, hay una desconexión de la realidad. ¿En dónde están las prioridades, claramente? Exacto. Y entonces no se busca atender, ni erradicar, ni generar el presupuesto, ni hacer materiales educativos que partan justamente de la realidad de las comunidades. Se tienden a importar modelos y decir, bueno, es que el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene un modelo de capacitación para detección de víctimas de trata. Y tratan de mirar con esos lentes el territorio y evidentemente no las encuentran o solo ven ciertos casos de trata. Y sobre todo no atienden las causas, no atienden la raíz, que tendría que ver con un sistema de dominación patriarcal, con un sistema proxeneta y pues implicaría un cuestionamiento hacia el propio gobierno del Estado y hacia las propias políticas que lo que hacen es beneficiarse de esto. Quisiera cerrar agradeciendo a las personas que nos están comentando también en la transmisión en vivo vía Facebook Live y ahí cerrar con una reflexión porque un hombre de nuestra audiencia nos pregunta ¿qué responsabilidad tenemos los hombres para prevenir este delito? Y a mí me parece una pregunta muy importante porque si bien vamos señalando que es importante colocarnos desde la mirada y la voz de las mujeres sobrevivientes y responsabilizar al Estado como ya nos lo ha señalado Ishel, ¿qué podríamos decirle a los hombres de a pie? ¿Cuál podríamos ser? ¿Les parece que cerremos este bloque con esa reflexión? Algo muy breve. ¿Quieres comenzar tú, Ishel, en esta ocasión? Y con esto cerramos este bloque. Adelante, Ishel. Sí, pues la responsabilidad masculina es justamente el eje vertebral de este delito. O sea, si hablamos de un control sexual sobre la vida de las mujeres y su comercialización, la responsabilidad va en términos de que son los prostituidores, o sea, son quienes captan a las mujeres para prostituirlas y son los prostituyentes, es decir, los consumidores. Son aquellos que pagan y que benefician a este sistema porque hay una construcción errónea de algo que llaman necesidades sexuales, ¿no? En las que encuentran como, pues tienes que tener mujeres al acceso, ¿no? Y hay estudios. Ahí nos lo puedes enviar y lo compartimos en nuestras redes. Muchas gracias, Ishel. Bueno, yo creo que los hombres se tienen que ver al espejo frente a una mirada de despatriarcalización. Es decir, la violencia contra las mujeres, el verlas como objeto, el verlas como personas que les tienen que servir, o sea, todo lo que ha conformado el sistema patriarcal nos sirve para ir identificando, a ver, yo como hombre, cómo estoy cosificando o cómo estoy utilizando a las mujeres desde lo cotidiano. Cómo estoy aplaudiendo, por ejemplo, la cuestión de la sexualidad comprada, ¿no? Cómo estoy aplaudiendo la subordinación de otras mujeres. Entonces, yo sí creo que tiene que ver desde verse a sí mismo en lo cotidiano. Incluso hay terapia para despatriarcalizar, ¿no? Y poder ser hombre de una manera distinta, ¿no? Utilizar una masculinidad no hegemónica, no violenta, constructiva, amorosa. Muchísimas gracias, Alicia Mesa y Ishel Iglesias. Podríamos llevarnos más tiempo acá, pero se nos termina el segmento. Les agradezco mucho que estén en Análisis Feminista y que esta reflexión pues llegue también a los compañeros. Por supuesto, hay una apuesta por colocar en el centro a las mujeres víctimas. Por supuesto que desde ahí vamos, pero si se preguntan los hombres, bueno, ¿y qué puedo hacer? Dejar de consumirlo, ¿verdad? Dejar de cosificar a las mujeres en el día a día. Muchísimas gracias. Vamos ahora a un corte musical y volvemos. Estas son las efemérides de la semana.
El 10 de junio de 1920 nació en Zacatecas, México, María Esther Talamantes, una figura destacada en la lucha por los derechos de las mujeres en el país. Pionera del voto femenino en su estado, Talamantes se convirtió en la primera magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Además de su trabajo en el ámbito judicial, fue una ferviente defensora de los derechos humanos y fundadora de la Academia Mexicana de Derechos Internacional. El 10 de junio, pero de 1933, nació en Nueva Rosita, Coahuila, Margarita García Flores, destacada periodista y escritora mexicana. Fue jefa de prensa y jefa de redacción de la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1973, fundó la revista Los Universitarios y fue cofundadora de la revista FEM. Recibió el Premio Nacional de Periodismo de México en la categoría de entrevista por su labor en Radio UNAM. El 11 de junio de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación en México. Esta ley establece el marco legal para promover la igualdad y prevenir cualquier forma de discriminación, garantizando el respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas en el país. El 12 de junio de 1945, falleció en México María Luisa Roslanda. Fue una destacada periodista, escritora y activista por los derechos de las mujeres. Escribió para Mundo Ilustrado y El Imparcial y fue cofundadora del periódico El Universal. En 1925 fue comisionada para organizar el Departamento de Radioeducación, del cual fue su primera directora. El 14 de junio de 1980, se inició la Segunda Conferencia Mundial de la Mujer en Copenhague, Dinamarca. Durante esta conferencia se evaluaron los avances logrados desde la primera conferencia, celebrada en 1975, y se ampliaron los temas de la agenda para incluir educación, empleo y salud. El 15 de junio, se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, para sensibilizar a la sociedad sobre el abuso y maltrato que sufren muchas personas mayores en todo el mundo. La conmemoración busca promover el respeto, la dignidad y los derechos de las personas mayores. Ya estamos de vuelta en Análisis Feminista. Les recuerdo el número en cabina: 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. Bienvenidos todos sus mensajes de texto y de voz. Queremos conocerles, queremos escucharles. Y les recordamos también nuestras redes sociales. Estamos en X, en Facebook. Nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar también en el canal de WhatsApp, en Telegram. Y les invitamos a usar los hashtags CIMAC Radio y Periodismo Feminista. Y en este último bloque ya llegó nuestra invitada, está aquí Alexa Castro. Ella es analista de México ¿Cómo vamos? Y vamos a hablar de un diagnóstico que presentaron recientemente sobre pobreza laboral, su evolución en el tiempo, diferencias por sexo y a nivel regional. Entonces, Alexa, ¿cómo estás? Hola, Sirena, mucho gusto, buenos días y muchas gracias por la invitación. Bienvenida a Análisis Feminista, Alexa. Pues entre todos los datos que tenemos acá en el diagnóstico que acaban de presentar, que están presentando, me llaman la atención, por supuesto, muchos datos, pero quisiera centrarme en dos de ellos. Por un lado, dice este informe que aunque la pobreza laboral se ha reducido en términos generales, aún el 64.3% de la población no cuenta con ingresos suficientes para cubrir tanto las necesidades alimentarias como otros gastos esenciales. Esta situación refleja una precariedad estructural en el mercado laboral mexicano. Esta afirmación que hace su informe a mí me parece muy importante porque estamos en un contexto en el que se nos ha dicho que, bueno, poco a poco vamos a salir de la pobreza, ¿verdad? Eso nos han dicho repetidas veces desde el sexenio anterior, y cuando vemos estos datos decimos algo está pasando. ¿Qué nos compartes de este informe? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las diferencias por sexo? Sobre todo, ¿cómo vivimos las mujeres la pobreza? Sí, no, totalmente. Creo que acabas de mencionar una cifra bastante importante. O sea, un poco, por ejemplo, el día que se publicó esto en la mañana del siguiente día, pues la cifra de pobreza laboral en general, que es solamente la de canasta alimentaria, fue como un mínimo histórico de 33.9% de la población y fue como algo que se presumió en la mañanera, y Claudia Sheinbaum pues de nuevo dijo que era un gran logro. Sin embargo, como mencionas, creo que es muy importante dimensionar la cifra y ponerlo un poco en números. O sea, al final de cuentas, esta cifra y este mínimo histórico
significa que 44.2 millones de mexicanas y mexicanos aún no tienen ingresos laborales suficientes para adquirir la canasta básica, que pues a mí se me hace un número bastante grande de personas. También, como mencionabas, hay una diferencia de sexo bastante importante y yo considero que, por ejemplo, también documentamos temas del mercado laboral como informalidad, participación y pues al parecer, y como lo tenemos en los datos, pues al final en pobreza laboral es en donde las mujeres resultan mucho más golpeadas o mucho más afectadas, ya que en todas las entidades del país el porcentaje de mujeres en pobreza laboral es mayor al de los hombres. Entonces, a nivel nacional, por cada 100 hombres hay 113 mujeres y en algunas entidades sube a 127 mujeres por cada 100 hombres. También, pues hay entidades como por ejemplo Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que más de la mitad de la población se encuentra en pobreza laboral. Y también esta cifra que mencionabas de sumar la canasta alimentaria más la alimentaria, pues llega a un número de 64.3% de la población, que a mí se me hace pues alarmante y no es algo muy digno de presumir. Y sí entiendo el poco a poco, pero un poco viendo la trayectoria de la serie, pues es una variable que ha sido resistente ante los cambios. Sin embargo, también es importante que no se han atendido las causas de raíz, como por ejemplo que está muy relacionada con la informalidad laboral, que al final de cuentas termina afectando mucho más a las mujeres, porque más del 54% están en informalidad laboral. Y de cajón, cuando tú estás en esta condición laboral, ganas la mitad de lo que gana alguien formal, y además siendo mujer, el salario de una mujer informal es el más precario de todo el mercado laboral, que son 6,000 pesos al mes. Entonces, un poco, dos variables se explican bastante bien. Y sí, como mencionas, sí se nos ha vendido un poco este discurso de poco a poco. Sin embargo, al final de cuentas, estas políticas de aumento del salario mínimo no le van a llegar a las personas informales y ahí están las mujeres. Entonces, un poco eso nos deja pensando qué tan beneficioso debe de ser y la necesidad de perspectiva de género en este tipo de políticas. Y en dónde enfocar las acciones, ¿no? Si seguimos teniendo este discurso, ¿verdad?, de que poco a poco vamos a salir de la pobreza y nos vienen estos datos y nos dicen a la cara que no es así, pues ¿dónde queremos centrar los esfuerzos? Si en fortalecer ese recurso, ese discurso, o en transicionar hacia, pues, reducir de verdad la pobreza laboral y la pobreza en general. Otro dato muy importante que refiere su informe es sobre la continuidad institucional tras la salida del Coneval, que esto deja un gran vacío en la generación de datos que son muy importantes precisamente para el diseño de políticas públicas. Si no sabemos las dimensiones de la pobreza, en dónde está ubicada, ¿no? Las tendencias que hay e incluso esta marca de género en la pobreza, difícilmente se van a diseñar políticas públicas que sean eficaces para ello. Entonces, en este dato, ¿cuál es el vacío que tenemos de generación de datos? Y lo hablamos también en términos de que hace poco perdimos una institución muy importante en transparencia, ¿verdad? Es decir, cuando no tenemos la información, ¿qué sucede con nuestros temas? Alexa. Sí, justo, por ejemplo, algunas instituciones de la sociedad civil como nosotros pues vamos a seguir reportando, por ejemplo, las líneas de pobreza, la pobreza laboral, un poco pues replicando obviamente la metodología que tenía el Coneval, pero creo que obviamente la disponibilidad de información es muy importante y obviamente haber desaparecido 7 órganos autónomos pues al final de cuentas es un gran peligro, no solamente para la democracia, sino también para que las personas estemos informadas y podamos votar de forma mucho más objetiva. Entonces, creo que un poco retomando ese punto, creo que lo más alarmante al final de cuentas es que el Coneval era una forma de medición de políticas públicas objetiva y no tenía ninguna influencia política porque era independiente financieramente y tenían pues su propia autonomía. Entonces, tú al quitarle la autonomía y pasarlo a alguna secretaría, que en este caso sería el INEGI, le quitas esta parte apolítica. Entonces, creo que esto es muy importante, sobre todo en términos de juzgar una política pública y evaluarla, porque al final de cuentas, si se pasa a la administración pública federal, pues terminan siendo juez y parte de este tipo de políticas. Entonces, como dices, un poco quitarle esa especialización, metodología y personas que ya trabajaban en el Coneval que se dedican exclusivamente a juzgar las políticas públicas y pasarlas al INEGI, que ya tiene una chamba inmensa, pues se me hace bastante peligroso en el sentido que la especialización, como dices, daba mucho más pie a que ya estuviéramos un poquito más cerca de, no sé, meter perspectiva de género y obviamente focalizar mejor las políticas públicas, que ahora pasa al INEGI y pues va a haber menos gente encargada con menos especialización, no menos capacidad porque el INEGI tiene todas las capacidades que se puede tener y es una gran institución, pero sin embargo pues esta sobrecarga de trabajo que van a tener pues va a ser peligrosa, sobre todo en el avance que ya teníamos. Y de nuevo creo que se me hace un freno importante y en México, como vemos, pues obviamente lo consideramos como una gran pérdida.
Sin embargo, pues confiamos en que el INEGI pueda replicarlo de la manera más similar a lo que ya conocíamos del Coneval. Claro, Alexa Castro, analista en México, ¿cómo vamos? ¿Cuáles son, frente a este panorama tan complejo, un panorama que se vuelve más complejo cuando quienes somos el centro somos las mujeres? ¿Cuáles son las recomendaciones que hace México? ¿Cómo vamos en este sentido, Alexa? Sí, pues dentro de nuestras publicaciones siempre tratamos de dar este enfoque de género, o sea, siempre de cualquier tema. Lamentablemente, pues observando como la información que vemos en las noticias, pues no es como una división o una clasificación que se le ponga tanto enfoque. Sin embargo, nosotras siempre vamos a optar y las recomendaciones siempre es la misma porque pues la verdad nada ha cambiado mucho en términos de las fallas estructurales de nuestro mercado, que es que las mujeres participan poco y hay una alta tasa de informalidad más en las mujeres. Entonces, un poco la recomendación más nuclear que tiene México, como vamos, es la creación de un sistema nacional de cuidados. Esto no solamente es una urgencia, es una necesidad, es un derecho. Entonces, al final de cuentas, que las mujeres participen más en el mercado laboral beneficia a los hogares, ya que tener, en vez de un ingreso, tener dos, pues obviamente beneficiaría a millones de hogares. Y de nuevo, esto viene ligado a la pobreza laboral y también le beneficiaría a la economía. O sea, al final de cuentas, el INEGI hace este cálculo de cuenta satélite de cuánto valen estas labores no remuneradas que hacen las mujeres, o sea, en su hogar y de cuidados, y la suma llega a 8.4 billones de pesos. Entonces, imaginemos toda esa masa de dinero unida al PIB, pues obviamente beneficiaría a México y al crecimiento que, pues, como hemos visto en las noticias, se ha recortado lo que piensan que vamos a crecer. Entonces, la respuesta está ahí, simplemente, pues, las políticas públicas no han hecho una buena focalización al respecto y obviamente con la desaparición del Coneval todavía esto se arriesga aún más. Pero sí, o sea, necesariamente es un sistema nacional de cuidados. O sea, las mujeres tienen que tener la opción de participar y permanecer en el mercado laboral. Así es, y cuando hablamos del Sistema Nacional de Cuidados pareciera también como algo muy complejo, ¿no? Como hace un rato hablando de trata, un hombre nos preguntaba qué hacemos los hombres. Respecto al Sistema Nacional de Cuidados, ¿cómo lo explicamos? Porque las mujeres también tenemos derecho al cuidado y que esto también se convierte, invertir a un Sistema Nacional de Cuidados es invertir al país, ¿no? Es las mujeres que están sosteniendo este país. ¿Cómo lo explicamos, Alexa Castro? Desde México, ¿cómo evalúa cuáles son las recomendaciones también incluso para sensibilizar a nuestra sociedad de la importancia de contar con este Sistema Nacional de Cuidados? Sí, una cifra que a mí pues me gusta mucho y nos gusta mucho traer a colación, pues siempre es, por ejemplo, imaginemos de las horas que tú tienes en una semana, ¿cuántas les dedicas a trabajar? Entonces, imaginemos que la mayoría de las mujeres que hacen labores de trabajo, o sea, labores del hogar no remuneradas o de cuidados, dedican 42 horas a la semana. Entonces, imaginemos que ya de cajón, o sea, tu semana, porque al final de cuentas ellas expresan que no hay nadie más en el hogar que lo pueda hacer, que sea cuidar a los niños chiquitos, cuidar a los abuelos. Entonces, esto es que sacrificas una jornada laboral al día y este es todo tu año. Entonces, ¿en qué momento y en qué espacio te da tiempo de trabajar y proveer para tu familia? No tienes horas, o sea, entonces obviamente esto resulta que terminen trabajando en la informalidad y al final de cuentas, o sea, también de cajón, al trabajar en la informalidad ganas menos del doble de lo que ganaría alguien formal. Y esto también es como para contrapartes de mujeres que trabajan en el formal. Entonces, un poco como yo entendería, como explicaría y para sensibilizar el tema del Sistema Nacional de Cuidados es, imaginemos que tenemos la opción de recortar esta carga de 8 horas al día que tienen las mujeres que no les pagan y que es una exigencia histórica y patriarcal. Entonces, al final de cuentas, pues sí es una forma de sensibilidad de decir, nos iría mejor a todos, le iría mejor a los hogares, tendrían más dinero en los hogares si tenemos un sistema donde las mujeres puedan ir a dejar a sus hijos para repartir su tiempo de forma igualitaria, que al final de cuentas no pueden hacerlo por el simple hecho de ser mujeres. Es invertir en las mujeres, es invertir, por supuesto, en todo el país y en todo el mundo en estos contextos tan complejos que estamos viviendo. Alexa, ¿dónde podemos encontrar el diagnóstico pobreza laboral, su evolución en el tiempo, diferencias por sexo y a nivel regional? Sí, se pueden meter a nuestra página mexicocomovamos.mx. También estamos disponibles en X, Instagram, en todas las redes sociales. Y ahí pueden ver el análisis mucho más completo y mensual en publicaciones, pero también tenemos semáforos en donde está el de pobreza laboral, pero para ver la desagregación por sexo, por región y también como por diferentes factores que incluimos ahí, es en las publicaciones.
E incluso en factores por edad, ¿no? Yo pensaría en estas lecturas interseccionales que podemos hacer del Sistema Nacional de Cuidados y de toda la pobreza laboral. No es lo mismo una mujer joven que tiene toda la esperanza de que va a tener un buen empleo saliendo de la universidad, a las mujeres que son madres, que maternan solas, que tienen cierta edad adulta, a las mujeres mayores que pues no son tan mayores para acceder a los programas sociales que ahora las benefician, sino que estamos como en el limbo, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo incluso en estos segmentos por edad la pobreza laboral? ¿Tienen algún dato sobre ello? Sí, de esto podemos remontarnos a una encuesta que tiene el INEGI, que se llama ENASIC, que es la del sistema de cuidados. Entonces ahí hacen una división no solamente por edades, sino también tienen como una parte bastante interesante que dice como, por ejemplo, si tuvieras la oportunidad de trabajar o si tuvieras más tiempo, literalmente dice más tiempo, ¿qué harías? Y la mayoría de las mujeres contesta, obviamente, justo en la edad que mencionas, que es como de 18 a 34, que es donde es la edad productiva de todas las personas, pues dicen estudiar, continuar mis estudios, continuar capacitándome, ir a trabajar. Entonces, un poco también retomando una cifra que mencionamos en la publicación, dentro de la población económicamente activa está el grupo de no disponibles, que son estas personas que no trabajan por diversas razones. Entonces, ahí están concentradas 26 millones de mujeres. Entonces, en este caso, en la encuesta también se les pregunta, ¿trabajarías si pudieras? Y hay mujeres que contestan que sí, y el número es 4 veces más que los hombres. Entonces, al final de cuentas, pues este sí es un dato importante. Y también de participación laboral, creo que es un estereotipo, y justo como mencionas de la edad, no es que las mujeres no quieran trabajar, sino que están en un contexto que no se los permite, incluso a los 18 años o menores. Entonces, sí es importante, por ejemplo, revisar estas encuestas que hace el INEGI de NACIC, porque dan datos no solamente muy alarmantes, pero muy reales y una desagregación muy buena. Muchísimas gracias por esta reflexión, Alexa Castro. Te agradecemos muchísimo que estés en Análisis Feminista. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Las invito a compartirnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.